Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano, sábados de 8 a 1 y de tarde no abrimos. 3756 56 46 55. Casa Lascanos, número 1 en mercería. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano. Bueno, hoy estamos con don Félix Pereira. ¿Cuántos años tenés, Félix? ¿Cómo estás? 81. 81. Se te ve re bien, ¿eh? Bueno, en Relatos de un Siglo queríamos hablar con vos porque sos parte de esta historia de Gobernador Virasoro, ¿sí? Que cumple 100 años. Contame un poquito de dónde venís. Bueno, yo vine de Santo Tomé, Corrientes. Ajá, ¿naciste en Santo Tomé, no? No, yo nací en Bonplan, provincia de Corrientes, pero mis padres eran del ferrocarril y me trajo para estudiar porque yo me crié en el campo. Ajá. Después vine con mi abuela, yo me crié en el campo y en Bonplan. Ajá, ¿y era un pueblito chiquito eso? Un pueblito chiquito. Y bueno, después cuando tenía que entrar a estudio en la escuela, mi padre me trajo a Santo Tomé. Y ahí me inicié en la escuela. En la escuela. Y bueno, ¿viniste solo? ¿Tenías más hermanos? Sí, éramos 4 hermanos. 4 hermanos. Sí, hermanas, todas mujeres, yo era el único varón. Ah, el único. El único, sí. Está bien. Y bueno, ahí las 4 fueron a la escuela, sí. Terminaron la primaria en Santo Tomé. Sí, sí. ¿Seguiste la secundaria o ya te viniste para Virasoro? No, yo quedé ahí en Santo Tomé, nomás la primaria nomás. Y después me empleé en el ferrocarril muy joven, 17 años tenía, ya me empleé. ¿Te fuiste para Virasoro al ferrocarril o en Santo Tomé? En Santo Tomé. Ah, o sea, el tren empezaste en Santo Tomé. Sí, sí. Ajá, ¿a los 16 años? 17 tenía. 17. ¿Y cómo fuiste que caíste ahí en el ferrocarril? Y bueno, mi papá me empleó como mensajero, llamador de gente que había que llamar a personal de guarda, maquinista, porque si tenía que salir con un tren había que llamarle. Ah, vos llamás al personal que trabajaba en el tren. Exactamente, sí. Qué loco, ¿no? Porque, ¿y te gustaba eso o no te gustaba? Y bueno, no, es que me gustaba que había que mojarse, si estaba lloviendo había que llamarle igual. Uno vivía para un lado, otro vivía para el otro lado. ¿Y ahí cómo hacía? Porque en esa época me imagino no había celular, no había nada. Que llevaban papelito y que él firmaba que vos le llamaste. Ah, ¿vos tenías que ir hasta ahí caminando? ¿Ibas con qué iban? ¿Caballo, No, carreta? ¿Bicicleta? Sí, tenía una bicicleta. Ajá, como ya, bicicleta había. Sí, bicicleta había. Y entonces, bueno, y si el que no quería venir, vos tenías que informar, no quiere venir o está enfermo o lo que sea. Sí, no, él tenía que poner en el papelito la causa de por qué no iba. No iba. ¿Y si no iba, que no salía el tren o buscaban otra persona? Y buscaban otra persona, pero que él te anticipaba, ya sabía que tenía que salir.
Y bueno, contá un poquito, porque tu infancia fue distinta a la de otros chicos en esa época, porque comenzaste a trabajar de muy joven. Aparte de trabajar en esa edad, ¿qué hacías? Bueno, yo trabajaba y después no hacía otra cosa que eso nomás. ¿Volvías a tu casa y ayudabas en tu casa, sí? Sí, me quedaba en mi casa, o salía por ahí y me gustaba los bailes o boliche, como dicen ahora los chicos. Ya el fin de semana. Fin de semana, sí. En esa época, en mi época eran los carnavales, que eran muy buenos en Santo Tomé. Claro. Sí. Y bueno, ¿siempre estuviste en Santo Tomé o después viniste para Virasoro en un año? No, bueno, estuve en Santo Tomé, después me formé ahí, después me casé como a los 30 años. ¿La conociste allá en Santo Tomé, a tu Y señora? en Santo Tomé le conocí a mi señora, ella de allá. ¿Cómo se llamaba ella? María Elena Mendieta. ¿Y qué hacía? ¿Trabajaba? ¿Qué estudiaba? No, ella tenía negocio en zona rural casi. Ah, ¿era una despensa grande así? Sí, no era muy grande, pero tenía, el padre era ganadero, Ajá. Y ahí vendía de todo. vendía de todo, sí. ¿Y vos ibas a comprar ahí? ¿La conociste ahí? Y le conocí ahí, sí. Y contame, ¿cómo fue para levantarte? Y bueno, ahí nos conocimos en un casamiento, un vecino ahí, Ajá. allá fue. Nos conocimos, ahí estuvimos 2 años de novio. ¿La invitaste a bailar ahí? Sí, bailamos y ahí se armó ¿El amor? el amor, el amor y bueno, pues llegamos de novio, pues nos casamos y tuve un año ya casado y el año que me casé vine el traslado a Virasoro, salió el traslado a Virasoro. ¿Y cuando llegó ese traslado, vos dijiste que sí o peleaste si no? ¿Por qué me van a sacar de acá? Que yo pedí porque para agarrar antigüedad en el cargo, pues no era mensajero, no hay acá, ya vine como auxiliar. Ah, mejoraste. Mejoró la situación, era como auxiliar, el segundo jefe de la estación venía a ser. Mira, ¿y qué función era, digamos, la parte esa de la estación? Y la estación, tener que despachar boletos, encomienda, carga, dejar los vagones desenganchar, todo. ¿Y recordás cómo llegaste a trabajar el primer día? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién te recibió acá en Virasoro? Y acá en Virasoro cuando yo vine estaba Novarini, que frente a la estación, que después falleció también. Ajá. Bueno, pero él estuvo un tiempo y después le dejaron cesante en el 78, 79. Él ya era grande ya. Sí, ya, grande ya. ¿Y ahí te recibió él? Sí, éramos 4 acá. Ah, ¿te acordás quiénes eran? Sí, estaba Ruiz Díaz, Novarini y Vallejo, Noé Corrientes ¿Y vos? y yo. Y, exactamente. ¿Y los otros tres eran de Virasoro o eran de otro lado? Y bueno, el único era Vallejo, que era de Corrientes, el resto eran de acá de Virasoro, Ruiz bien. Díaz y Novarini. Y ahí, bueno, ¿y te hallaste cuando llegaste acá? ¿Cómo era Virasoro en ese momento? ¿Con qué año? Y yo vine acá en el 75, 75. sí. Ajá. ¿Y te acordás cómo era Virasoro? Sí, me acuerdo, como si fuese hoy, era chiquito, veía medio lo justo y necesario, pero bueno, tenía de todo también, así que Calle de tierra todavía, ¿no? sí, calle de tierra, sí. Sí, exactamente, bien así. ¿Y todavía en esa época, no sé, los carros polacos estaban o ya no había Y más? no había el carro de don Miguel Verón que llevaba las encomiendas a los negocios. Ese para descargar la mercadería del tren. Que descargábamos nosotros y poníamos en el depósito y ya con todo documento. El otro día él venía y quería saber para quién venía, todo, ya tenía su clientela, ¿Y los depósitos esos son los que están ahí ahora? los que están ahí ahora. Son los que están en el medio, ¿no? Sí, los que están en el medio. Contame, en aquellos años, los movimientos del tren, ¿cómo eran? O sea, ¿pasaban seguido, pasaban de a poco? Bueno, en esa época, acá por ejemplo, en esa época se cargaba naranja a granel. Naranja. Y sí que ahí Ruidiera le encargaba, aparte de ser ferroviario, él era encargado de ganar las extras y cargaba las naranjas. ¿Que ponían en cajones? Y ponían en cajón. ¿Y te acordás de dónde venían esas naranjas? Y las naranjas venían de Pindapoy siempre. De Pindapoy. Ujú.
Y comiste naranja a lo loco, me imagino. Pero barbaridad. Era rica, ¿no? Pero barbaridad, bien dulce, sí. Y bueno, no sé si vendrán de ahora esas naranjas para acá. Seguramente en algún cajón alguna naranja de Pindapoy debe venir, ¿no? Pero yo no sé porque después trasladaron todas esas empresas de Concordia Entre Ríos. Ah, se mudó. De Uruguay, sí. Porque antes era una empresa similar a Las Marías. Claro. En la época de vacaciones había que solicitar como un tren de pasajeros exclusivamente para ellos, para el personal de Pindapoy. Ah, ¿y ellos venían para acá también? Claro, venían a tomar tren acá. ¿Y de acá se iban a Pindapoy? No, ellos se iban de vacaciones cuando iban a Buenos Aires. Ah, de vacaciones. Sí, sí. Ahí te entendí. Sí, sí. Contame un poquito, ¿qué importancia tenía que vos decís, bueno, tenía tal importancia el ferrocarril en ese momento? Bueno, teníamos muchos pasajeros, que lo principal venía el colectivo a traer pasajeros, iba a buscar pasajeros y traían ahí a la estación. Era barato el tren, ¿no? Y era más barato que el micro, ¿no es cierto? Entonces la gente optaba, y ahí podía llevar perros, gatos, muebles, calcha, lo que sea. Llevaban y despachaban el tren, en el colectivo no podía. O sea, está la parte pasajera y la parte de encomiendas, digamos. Encomienda y equipaje. Ajá. Sí, sí. Qué loco, ¿no? Y para Virasoro importante, porque bueno, vos me decís que venía naranja. ¿Qué más lo que venía de otros lados acá a Virasoro? Y acá, bueno, aparte de las hierbateras Las Marías, que cargaban siempre hierba, había que entrar con... Hay vías allá adentro que iba una maquinita, venía de Santo Tomé, a que sacar los vagones cargados y colocarlos vacíos allá. Ajá. Y, o sea, hierba también. Hierba y té. Y leche, me decían muchas veces, muchos me dijeron que leche a Posada llevaban. Sí, en esa época yo no estaba cuando cargaban los cántaros de leche. Ajá. Y también los lecheros tenían ya los cántaros, pero yo no, en esa época no estaba. ¿Y hasta qué año estuviste vos trabajando en el ferrocarril? Yo he hecho hasta el 70, no, hasta el 90. Hasta el 90. Y en esa época, bueno, ya venían las revistas, los diarios, ¿no? Sí, también venía el revista diario que estaba el tren de pasajeros. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Vas a encontrar lo que vos estás buscando: lanas, cintas, hilos, aguja, todo para coser y fabricar en Casa Lascano, mercería en general. Vení, te esperamos. Estamos abiertos todos los días hasta el sábado al mediodía. Tenemos todo lo que vos buscás en mercería. Cable a Tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Avenida Lavalle 712. Electricidad, internet, seguridad y servicios. 3756 48 27 44. Cable a Tierra. El verano es un reino, su pasión genuina, con la manguera en mano y su sonrisa divina, sacando hojas muertas, la limpieza avanza con acuarios, piscinas. Tu verano es una danza, cada chapoteo, cada rayo del sol, con Julio a tu lado, nada es un torbellino. Mantenimiento de piscinas, brillo sin fin. Con Julio de Acuarios, la vida es un festín. Bajo el sol resplandeciente, todos a disfrutar en aguas cristalonas. Vamos a soñar. Y bueno, y ahí venían los proveedores de acá y llevaban a vender a Virasoro. Exactamente, bien así. Contame, ¿qué recuerdos tenés así de los pasajeros?
y de la gente que trabajaba así como vos? Y bueno, recuerdo cuando viajaban, una vuelta vino una despedida, subió en el tren a meta beso con uno y con una y se fue él y quedó el que tenía que viajar. Vio que pararon en Santo Tomé para llevar en taxi, le demoró ahí para llevar el taxi a Santo Tomé. ¿Perdió el tren? Y perdió el tren, se entusiasmó y de todo eso. Una pregunta que no te puedo dejar de preguntar, en la época de la guerra de Malvinas, muchos de los soldados o voluntarios viajaron en el tren. Sí. ¿Y pasaron por acá o no? Sí, pasaron, sí, para acá. El tren salía de Posada, por acá pasaron, sí. ¿Y qué se sintió en ese momento, esos muchachos jóvenes que iban a pelear por la Argentina? Y bueno, se sintió mucha nostalgia, pero bueno, ni ellos sabían que iban a hacer, más que vamos y vamos. Fue todo de prepo en ese momento. Después, pues sí, bien así. Estaba completo, me imagino, el tren, ¿no? Sí, completo, sí. Igual que cuando los soldados iban a revisación médica, habían 2 o 3 coches que se reservaban para ellos. Ah, tenía que hacer un control médico. Tenían que reservar para ellos embarcarse ahí, pues, para que tengan comodidad. Ajá, y sí. ¿Y tenía pasajeros así habituales que decían, yo viaja todos los días, este ya le conozco, ¿ya? ¿A dónde va? Todo. Sí, había porque el coche motor iba a Posada y de vuelta venía, se iba hasta Santo Tomé y a veces iban hasta Montecasero el coche. O sea, el coche motor, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, era más cortito, digamos. Sí. ¿Tenía cuánto? ¿3 vagones? Y 2 nomás tenía. 2. Sí. Ajá. ¿Y ¿de dónde iba hasta dónde iba? ¿De Posada? De Posada iba hasta Santo Tomé y ahí había otra unidad que salía de Santo Tomé a Montecasero. Ajá. Ahí, o sea, pasaba por acá también. Pasaba todo por acá. Sí. ¿Y cuánto tardaba más o menos de Posada hasta acá? ¿2 horas, 3? No, 4 horas más. No, de Posada sí, 3 horas más o menos. 3 horas. Era un poquito más lento que si vas en colectivo o en auto. Claro, es más lento, sí, el tren, todo lo que sea, el coche motor, pasajero, todo era más lento. Pero bueno, era más barato. Era más barato, había que controlar la hora que salía de tal parte a tal parte y todo por minuto, a tal hora pasó el tren. Contame, me imagino que debe tener muchas anécdotas. ¿Alguna anécdota que te recordás que te haya pasado así en el trabajo o con algún pasajero? Así como la que me contaste recién, que perdió el tren. Sí, bueno, ese y otras que... ¿Sabés que yo entendí que subió el hombre y abajo le estaba esperando el amante? No, Por eso te pregunté. sí, pues no, subió el hombre y se ayudó a alzar el equipaje y el otro se estaba despidiendo abajo y arrancó el tren porque tenía el horario y no tuvo tiempo de bajarse. Y quedó el que tenía que viajar y se fue al que vino a despedir. Y había había un guarda, ¿no? En el Sí, tren. había hasta 2 guardas tenía. Ese controlaban los pasajes. Pasajes sí, estaba bien vendido, bien fechado, todo tenía que tener. Pero en esa época había gente que se colaba o no. Y todavía en esa época un poco de gente que se colaba así. Y ahí que tenían que pagar el doble. Y claro, le cobraban multa y algunos se largaban por ahí y viajaban como podían después. Ah, sí, como los mochileros, ¿viste? Que se largaban haciendo señas, nomás viajando. ¿Se largaban del tren? Se largaban del tren, sí. Bien así. Qué bárbaro, ¿no? Era así. Muchos dicen o cuentan que a la hora de llegar el ferrocarril o el tren a Virasoro era anecdótico porque era lo único que en ese momento había. Ah, Me imagino el playón ahí de la estación lleno de gente esperando, capaz que gente que ni conocían. exactamente, gente que ni conocían y venía como para una diversión ahí, un poco a mirar gente y otro a despedir, a recibir, todo eso lleno ahí, todo eso se comentaba. No digo comentaba, era cierto porque yo participé en eso. Qué loco, ¿no? Porque ir a ver el tren al llegar, Sí. salía a la mañana y venía a la tardecita, ¿a qué hora llegaba a Virasoro? Y
bueno, tenía varios horarios. Una época llegaba de tarde, otra vez llegaba más de noche. Ah, ¿llegaban de noche también? Sí, sí, Mm. sí, también de Y ahí noche. tenía que hacer doble turno, ahí en la estación. Y nosotros teníamos 8 horas por persona, ¿viste? Ah, 8 horas. Como auxiliar y todo, entonces a las 8 horas te iba, venía otro. ¿Y siempre estuviste de auxiliar o fuiste ascendiendo después? Bueno, después el último que ascendí fue que quedé como jefe de estación Ajá. del 90 hasta 94. Jefe de estación. 94 cuando vino el compañero Menem, se nos fletó todo y cerró la estación, ¿viste? Ah, o sea que el presidente Menem fue el que cerró la estación. Sí, sí, sí. ¿Y algún motivo en especial le dijeron o por No, qué? ¿Cómo se dice? Racionalización empresarial, Ajá. que no era rentable lo que se y acá subían gente, venían de Ituzaingó a embarcarse para Buenos Aires venían y bajaban acá y se iban a Ituzaingó. Y era el mesopotámico. Claro. El mesopotámico era. Claro, el ferrocarril pasó a ser mesopotámico, primero era General Urquiza, después pasó a ser mesopotámico. ¿Y el llamado el Gran Capitán Y bueno, ese era el tren de pasajeros de acá? sí, sí. Y ese quedó tirado ahí frente a la casa donde yo vivía, prendieron fuego como 8 veces. Ajá. Después sacaron, le pedimos a nosotros, los directivos tenían cierto, dice que había unos dueños que te compraron en Buenos Aires el tren parado para que economizaron una cosa porque no era rentable. El tren estaba parado ahí frente a mi casa para juntar. Y sí, no hacía nada. No tenía nada, ya no circulaba más tren de pasajeros. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito, ¿qué sentiste cuando el tren dejó así de funcionar? ¿Qué fue lo que sentiste? Y bueno, un poco me dio tristeza, nostalgia y que va a ser bueno, órdenes, nada, órdenes. No se podía hacer nada, digamos. No, que orden de carga que ese había que atenderlo igual, pero ese lleva madera, acá carga madera. O sea, dejó funcionar el El de pasajero, pero el de carga no. El de carga no, Ese era rentable, digamos. ese era rentable. porque Como ahora, el que vemos ahora que está cargando pino, eucalipto. hacía antes también. Antes también, sí. Ajá. Y eso, Y recibían mercadería en general, todos los negocios recibían por ferrocarril. y este tren que sale ahora se va al puerto, ¿no? Claro, eso va más fuerte así. Y después portan, debe ser, no sé, a China, a otros Sí, países. para otros países que necesitan, ¿no es cierto? Y ustedes tenían que, cuando llegaba así tipo de mercadería, así tenían que controlar vagón por vagón. Sí, vagón por vagón y la cantidad de bultos que traían. Ajá. Bueno, si era bultos grandes, bueno, era más fácil, porque se descargan ya de tantas bolsas, tantos faros. Claro, cuando decías la naranja, ese era complicado porque Ahí tenían sí, todo suelto ahí. Todo suelto, naranja granel, tenía que llenar Los cajones. Los cajones, sí. Sí, sí. Contame, Félix, me imagino que algún chico, joven, pícaro o atorrante de esa época, ¿hacía alguna maldad ahí en la estación o no? Y siempre hacían, sí, ¿Hacían líos? hacían con onda, y bueno, como te dije, prendieron fuego el tren estando ahí, el tren pasajero. Bueno, era pasajero porque el gran capitán. Entonces prendieron fuego adentro, todo. ¿Te acordás por qué le decían o se llamaba el gran capitán? ¿Por lo grande o por qué? Y bueno, ese le pusieron de allá de Buenos Aires, ¿no? El gran Ya vino capitán. con el nombre. Sí, ya vino aquí. ¿Y cada tren tenía un nombre o figuraba una serie, un número? Un ¿Cómo era? número. Un número. Sí, sí. Sale el número tal y ustedes ya se enteraban. Venía el número 1 de para abajo, dice el paisano, el tren no venía del sur, iba para abajo. Y cuando iba de Posada a Buenos Aires era Por arriba. para arriba. Ah, ¿ese era el código interno de ustedes? Entiendo, sí. El 601 venía, el 612 iba. El pasajero, los otros cargueros eran 5002, 5001.
y así. Qué bárbaro, ¿no? No era... Y me imagino que no era aburrido ese trabajo, o era aburrido. Porque, a ver, en el trayecto que vos tenés del tren acá en la estación, hay trabajo. Pero cuando se va, ¿qué hacen ustedes ahí en la estación? ¿Tienen que controlar papeles? ¿Cómo era? Que teníamos que controlar papel, llevar la contabilidad de La encomienda, de carga, todo. de los depósitos. ¿Te acordás cuánto salía el pasaje en esa época? No me acuerdo bien, pero Era en peso argentino, ¿no? peso argentino, sí, exactamente, sí. ¿Era la época del austral o ya era en peso? Y vino en la época de que más laburo nos dio fue cuando cambió el peso ley, Ah, porque tenía que contabilizar un peso efectivo como era y después pasar al peso ley. Tenía que balancear bien, exacto. claro. Otra cosa que te vendía un boleto, no te tenía que sobrar ni faltar plata Claro, cuando cerraban la caja. cuando cerraba la caja, exactamente. Y aproximadamente por día, ¿te acordás cuántos pasajes se vendían? Pero acá eran de 30, 40 pasajes Por día. por día. ¿Y los fines de semana eran más o menos? Sí, más o menos iban. Lo mismo. Si era vacaciones viajaban mucho, pero bueno, Claro, en época de vacaciones. en época de vacaciones, cuando no era vacaciones, sí. A full estaban ahí. Contame un poquito, Félix, mirando hacia atrás, ¿sí? ¿Qué significó el ferrocarril en tu vida? Bueno, el ferrocarril en mi vida sé que no, porque era ferroviario y yo viví mucha gente, porque en todas las estaciones que poca parada tenía, pero bueno, tenían todos sus negocios que vendían, ponían almacén. Los vecinos de la estación siempre tenían, en todos los pueblos había almacén. Entonces, junto demoraba un poquito el tren, ya iban a mercar en los negocios. Ajá. Y sí. Claro, pero a lo que voy yo, la pregunta es, si no hubiera existido el ferrocarril, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué te hubiera pasado con vos? Y bueno, la verdad que no existía eso porque, ya te digo, mi medio de vida siempre fue el ferrocarril. No hiciste otra cosa que no sea el ferrocarril. Todo un ferrocarril. O sea, cuando vos tenías 16 hasta el año 90, ¿cuántos años tenías? ¿60 y pico por ahí? Y sí, 59, 60. Ahí te jubilaste. O sea, No, cerraron. Y cuando cerraron yo anduve mucho desocupado, pues me empleé en un hotel acá en Virasoro. Ah, claro. Te faltaban años para jubilarte. Exactamente, tenía 32 años y 50 de edad. Tenía 15 años de aporte que tenía que hacer igual. Joven todavía. Y sí, ¿Y ahí te fuiste a un hotel? me fui a trabajar en el hotel de la ciudad y Ajá. que es Pancho Vargas. Y así como vos, tu otro compañero también tuvieron que ir a buscar otra cosa. Y sí, y muchos se hicieron otras cosas, ¿sí? Y sí, Qué loco, ¿no? pero sí. Y bueno, me dijiste que, vamos un poquito para atrás, te casaste, ¿sí? Y ahí, ¿cuántos hijos tuviste? Y son 3, ¿Son todas mujeres o son varones? 2 mujeres y un varón. 2 mujeres y un varón. Sí, sí. Ellos ya están casados, ya están con Y hijos. esta es una y la otra también es docente, casada también. Ajá, ¿y son todas de acá de Virasoro? Sí, acá en Virasoro. Y mi hijo sí está en Córdoba, ese se casó con una cordobesa. Ah, y ¿te la llevaron para allá? Se la llevaron para allá. Pues se recibió en la agrotécnica. Ajá. Y ahí un compañero se la llevó a Córdoba y Está viviendo allá ahora. está viviendo allá. ¿no? Pero te viene a ver de vez en cuando. Y el otro día fuimos nosotros para el Ah. cumpleaños de mi nieta que cumplió 15, anduvimos. Mira, Todos nosotros los 3 fuimos. te fuiste a pasear un rato. Pues ya pasé un rato. ¿Y cuántos nietos tenés? Y son total 7, acá 4 y allá 3. 7 nietos, bastante. Y un bisnieto. ¿Ya tenés bisnietos también? Sí, también. Ah, mira. Se va formando. Y bueno, ¿y cómo estás pasando tus días así de jubilado, de descanso, de disfrute? ¿Cómo estás? Y bueno, yo siempre, gracias a Dios, siempre bien. Ahora un poco con problemas de enfermedad de huesos, más que
no puedo mejorar Con la humedad que hay, ¿no? con la humedad que hay, que tengo debido, ¿cómo es? Tipo artrosis. Sí, y debido a la columna y el Ajá. tobillo, entonces tengo que andar yo ayudado por mi hija, porque no. Sí, hay que cuidarte, hay que cuidarte. Sí, sí. Y yo vivía, y vinimos a vivir acá porque, bueno, era yo que me enfermé y al final falleció mi señora primero. Y bueno, ¿hace cuánto que falleció ella? 5 años está por ser. 5 años. Ujú. Y bueno, estos días que vos estás con tu hija y disfrutás acá en casa, ¿cómo es tu día? Sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Te levantás, tomás mate? Sí, y antes me iba a hacer mandado, me iba a Joaquinela allá para el centro, pero no iba al centro de acá para la... Al centro acá del barrio. Ah, pero ahora no me animo a ir muy lejos porque no quieren tampoco porque tropiezan de repente. Y sí, te podés caer. Ah. Bueno, Félix, un tema importante también que pasó por Virasoro, y me imagino que vos fuiste parte de eso, donde vinieron unos productores, hicieron una película acá en Virasoro que se llamaba El Rey de la Patagonia. Contame un poquito a ver qué te acordás de eso. Sí, me acuerdo de la Patagonia, que acá vino Omar Sharif, el actor inglés creo que era, que después tuvo un día hoy y después le relevó Ricardo Chaparro. Ajá. Dijo, Él hizo como el doble de él. exactamente. La chica Avellaneda también le hizo el doble a la Sandra, ¿cómo es que le hizo Una actriz famosa de ese momento. sí, una actriz famosa que no recuerdo, ¿no? Y contame un poquito, llegaron y dijeron, queremos hacer una escena acá en el tren, en la estación, ¿cómo fue? Mira, yo pensé que era otra cosa, el Rey de la Patagonia, igual que los que chocan en velocidad, venían en carro con zapallos. El carro estaba bien y el que le hace velocidad es la maquinita le, La cámara. Ajá. la cámara le hace que venga fuerte, pero estando en un solo lugar, no. Están en el sol. Ah, todo mentira. Todo mentira, sí, ahí yo aprendí lo que es la película como es. Como la maquinita Le lo corre. primero le toma bien como hasta el tiempo, todo para filmar la película. Era como que había un accidente ahí en la estación. Exactamente. Ah, ahí está. Y es para Ramón Naranja, pero apenas le tocó el tren a un carro que uno que se prestó con lleno de naranja. Ah, tenía naranja el carro. Sí, tenía naranja. Y ahí, bueno, y ahí se produce la escena, digamos. Le regalaban todo lo que querían llevar naranja. Zapallo y naranja. Zapallo y naranja, los hermosos zapallos. Mira. Ujú. ¿Y ustedes estaban dentro de la escena o no? No, nosotros mirábamos nomás en mi casa ajena y ya. Ajá, no era que participaban de la escena. No. Mirábamos a través de la ventana cuando estábamos Claro. Sí. Pero cuando llegaron a Virasoro, hablaron con. ¿Vos estabas de jefe o estaba el otro Estaba muchacho? de auxiliar. Estaba de auxiliar. Sí. Y fueron a hablar con. ¿Quién era el jefe en ese momento? Mira, Avellaneda, Avellaneda, Don Chito. Don Chito. Don Chito Avellaneda. Y ahí le dijeron a Chito, necesitamos usar el complejo. ¿Cómo? Sí, ya me mandan con una nota ya con anticipación para tal fecha se va a ocupar el predio del ferrocarril. Y ahí no había pasajero, no había tren que ande, nada. No. Estaba todo cerrado momentáneamente. Sí, Qué loco, ¿no? Me imagino, porque vinieron cámaras de todos lados, productores. Y- De todos lados vinieron así. Qué grande que es Virasoro, ¿no? Porque hasta película tenemos. Tenemos películas así que se hizo, para el que no conoce, no sabe el tema, una gran cosa. Y sí, porque imagínate, somos sede de una película importante argentina, ¿no? Claro, exactamente. El que la quiere ver, vamos, El Rey de la Patagonia. El Rey de la Patagonia. Y después, ¿pudiste ver esa película o no? No, yo no pude ver. ¿No pudiste ver? No sé si pasaron acá o no. No, debe ser capaz que difícil por el tema que no había cine. Claro que no, claro, exactamente. Pero debe estar en YouTube, después tenés que buscarla ahí en YouTube y a ver si la encontramos sí, ahí. la encontramos ahí, sí, por eso de repente. Y sí. Sí, de- Bueno, nada, era para recordar un poquito esa parte de la película que también fuiste parte porque estaban dentro de la estación, ¿no? Estaba dentro de la estación. Exactamente. Y también recordamos
a nuestro amigo querido Ricardo Chaparro, ¿no? Que ya no está con nosotros. Claro, Ricardo Chaparro. Y él hizo el doble del actor, ¿no? Importante, ¿no? Todo Mazarí. Omar Sarín, qué bárbaro, ¿no? Así que ahí fue famoso ya nuestro amigo Ricardo. Sí, sí, el famoso Ricardo Chaparro. ¿no? Don Félix, nada, para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes, ¿sí? Que conozcan tu historia, ¿sí? De la estación y de Virasoro por estos 100 años? Bueno, les puedo decir a los jóvenes que tienen que seguir estudiando porque sin estudio no se va para ningún lado. Y no tienen que estar trabajando como tarifero o una cosa. El trabajo no es deshonra, ¿no es cierto? Pero también hay que buscar medio de... Es cansador. Es cansador, sí, exactamente, bien así. Sí, sí. Por eso le digo que todos tienen que procurar ir siempre para adelante, no pensando para atrás. Siempre el futuro está siempre en manos de todos los jóvenes. ¿Cuándo es la fecha de tu cumpleaños? 5 de noviembre, Falta poquito, vas a cumplir 82, 82. si Dios quiere. Bueno, Si Dios quiere. nada, Félix, queríamos que la gente conozca un poquito de tu historia, esta historia de Virasoro, dentro de los 100 años que vos sos parte, y fuiste parte importante porque recibiste a mucha gente en la estación, ¿sí? Empezaste como mensajero, después auxiliar, después terminaste como jefe, así que nada, ahora te toca disfrutar en lo que queda con tu familia, así que te agradecemos por abrir las puertas de tu casa y nada, gracias por ser parte de estos 100 años de Virasoro. Bueno, el agradecido soy yo por entrevistarme y siempre a las órdenes, lo que pueda
¿cómo es? Servir para el bien de Virasoro y de toda la comunidad. Siempre estoy a las órdenes. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida, electricidad, internet, seguridad y servicios. Avenida Lavalle 712, 3756 48 27 44. 3756 48 27 44. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. El verano es un reino, su pasión genuina, con la manguera en mano y su sonrisa divina, sacando hojas muertas, la limpieza avanza con acuarios, piscinas. Tu verano es una danza, cada chapoteo, cada rayo del sol, con Julio a tu lado, nada es un torbellino. Mantenimiento de piscinas, brillo sin fin. Con Julio de Acuarios, la vida es un festín. Bajo el sol resplandeciente, todos a disfrutar en aguas cristalinas. Vamos a soñar. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Electricidad, servicios, internet y seguridad. Avenida Lavalle 712, 3756 48 27 44. Avenida Lavalle 712, cable a tierra 3756 48 27 44. Te esperamos. Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace. Ciudad nacida del trabajo de los que vinieron a quedarse. Sonríe la foto en sepia
del viejo aserradero. La abuela cuenta en la cocina, acá empezó el sendero. Vinieron buscando un sueño, dejando todo detrás. Sembraron techo, escuela y plaza para poder descansar. Relatos de un siglo en cada... Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace, ciudad nacida del trabajo de los que vinieron a quedarse. Sonríe la foto en sepia del viejo aserradero. La abuela cuenta en la cocina, acá empezó el sendero. Vinieron buscando un sueño, dejando todo detrás. Sembraron techo, escuela y plaza para poder descansar. Relatos de un siglo en cada... Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace, ciudad nacida del trabajo de los que vinieron a quedarse. Sonríe la foto en sepia del viejo aserradero. La abuela cuenta en la cocina, acá empezó el sendero. Vinieron buscando un sueño, dejando todo detrás. Sembraron techo, escuela y plaza para poder descansar.
Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer.